Sin embargo, también pues pueden estar otras personas que les llame la atención este tema y que quieran hacer parte de este live, pueden hacer las preguntas que les parezcan pertinentes y pues las responderé al final. Entonces, les cuento. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de la filosofía, vamos a hacer una introducción a la filosofía y vamos a hablar de filosofía presocrática. Ese es el tema que estoy dando en este momento con mis chicos de 9º grado. Entonces, por eso vamos a hablar de ese tema. Bueno, se van conectando unos más. Entonces, vamos a empezar. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la filosofía y su origen. La filosofía es una manera de pensar, es una manera de concebir la realidad. Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría y como amor a la sabiduría implica un verbo que está en acción, es un darse activamente y buscar activamente el conocimiento, que no significa que el filósofo o el que quiera hacer filosofía o el que tenga tendencias hacia la filosofía posea el conocimiento. Por el contrario, es aquel que sabe que no lo posee y que tiende a él constantemente por esa búsqueda. Ahora bien, la filosofía parte de una búsqueda por pensar, por fundamentar, por entender la realidad. Ahora, el pensamiento puede darse de dos maneras. Pueden darse pensamientos comunes, como por ejemplo, no sé, pensamientos que respondan a necesidades inmediatas. Entonces puede ser, no sé, ¿para qué sirve? Más que para qué sirve la luna, ¿qué es la luna? Entonces, la luna es un satélite que está en el cielo, ni siquiera satélite, es algo que está en el cielo, ilumina de noche y se ve muy bonita, ¿sí? Eso, el pensamiento cotidiano, el pensamiento común, habla más de las cosas que tienen que funcionar, de las vivencias particulares de cada sujeto frente a los pensamientos que tiene. Por su parte, el pensamiento fundamentado es el cómo funcionan las cosas, es el más allá del mero aparecer, de la mera apariencia, y ahí es donde va la filosofía. La filosofía no solamente se preguntará entonces, se preguntó entonces, en este caso particular, qué es si la luna ilumina de noche y es muy bonita, sino qué es un satélite, cuál es su función, qué relación tiene con la Tierra, cómo está ahí, por qué lo está, qué es ser luna propiamente, hay una esencia de la luna o algo semejante. Eh, Eso frente al pensamiento fundamentado. En ese orden de ideas, la filosofía busca, partiendo del pensamiento común, ir un poquito más allá y fundamentar esos pensamientos cotidianos, pero parte de la realidad misma. Ahora bien, la filosofía nace de preguntarse el porqué, del porqué, del porqué, del porqué, del porqué de todas las cosas, de buscar un fundamento de la realidad. Sin embargo, al comienzo de la historia, ciencia y filosofía eran lo mismo. Posteriormente fue que empezaron a encontrar campos de acción distintos. ¿Por qué? La filosofía y la ciencia ambas buscaban encontrar el porqué de las cosas, la fundamentación de la realidad. Sin embargo, la ciencia luego tuvo un carácter, se volvió un poco más aplicada, es decir, más experimental. Ya sabemos que el método científico es aquello que sea observable, medible, cuantificable, replicable, que sea falseable, y pues que uno pueda establecer de él una teoría que pueda ser refutada por una mejor, o sea, que sea falseable. Sin embargo, en la filosofía los problemas que la convocan son problemas que no pueden aplicarse en un método científico en tanto no son observables, medibles, cuantificables, replicables, falseables, como por ejemplo el alma, Dios, el amor, la justicia, la bondad. Son problemas que no encuentran una resolución práctica dentro de un orden empírico, es decir, dentro de un orden sensorial. Ahora, filosofía y ciencia al comienzo eran la misma cosa. Por eso mismo es que al comienzo los primeros filósofos aparecen como, yo le digo a mis estudiantes que solamente les faltaba que practicara CrossFit porque es como los filósofos eran astrónomos, eran científicos, eran matemáticos, eran filósofos, eran políticos, eran de todo un poco. Entonces, ¿cómo nació la filosofía? ¿Por qué se separó el pensamiento común y se empezó a pensar de manera filosófica, es decir, buscando una fundamentación de la realidad? ¿Por qué? Porque se pasó de un pensamiento mitológico a un pensamiento lógico. Inicialmente la explicación de la realidad se daba por medio del mito griego. Entonces, la fundamentación de la realidad se daba más que preguntándose el porqué de las cosas, por qué llueve, por qué sale el sol, por qué parece que las nubes se moviesen, por qué pareciese que tuviésemos cierto movimiento, por qué
¿Será que la Tierra es plana, circular? ¿Será que estamos en el centro del universo, giramos? ¿Sí? La respuesta toda se daba a nivel mitológico. Entonces la respuesta era, pues no sé, porque llovió, porque Zeus lo quiso y pues se lo mandó a Poseidón y Poseidón hizo que lloviera y pues, ajá, ¿sí? Entonces, ese pensamiento mitológico era completamente antropomórfico, pues porque los dioses tenían unas formas humanas que respondían a las necesidades humanas. Era un pensamiento arbitrario, pero no con decir arbitrario estoy diciendo tonto o algo semejante, sino que, digamos, no había una fundamentación que fuera más allá del mero relato. Era tradicional porque se pasaba de generación en generación por medio de la cultura oral. Era colectivo, no había una persona que determinara los mitos que se establecían, sino que, digamos, a nivel colectivo se decía algo y se creía que esa era la fundamentación de la realidad y tenía, por supuesto, un orden fantástico. Ahora, los filósofos presocráticos empezaron a pensar, bueno, toda la explicación de la realidad siempre no la han dado como si fuese mitología, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser arbitrario? ¿Por qué no hay una fundamentación? Tiene que haber algo más allá que se dé como fundamento. Entonces empiezan a pensar de manera lógica. La palabra lógica viene de la palabra logos. Logos significa palabra, discurso, ¿verdad? No, palabra y discurso. Ahora, este pensamiento lógico de estos primeros pensadores, que ya vamos a ver cuáles son, este pensamiento lógico de estos primeros pensadores buscaban definir las causas naturales, encontrar ciertas leyes que explicaran, que antecedieran, que dieran un orden a la realidad. Buscaban ser innovadores y críticos. Habían ciertos sujetos particulares e individuales, ya no colectivos como en los mitos, sino individuales que daban como constancia, te daban testimonio de ciertas cosas que se planteaban y se pensaban, y pues tenían un carácter lógico. Es decir, su fuente principal se daba en la observación, la experiencia, la racionalidad y demás. Ahora, estos primeros pensadores buscaron fundamentar la cosmología. Las personas piensan que la palabra cosmos tiene que ver con universo, pero cosmos significa orden y logía, pues viene de logos y es estudio, palabra. Entonces, cuando hablamos de la cosmología, hablamos de el estudio del orden del universo. Para los pensadores que veremos hoy, no hay nada más ordenado que el universo mismo. Y por eso, pues, se sigue bajo ciertas leyes. Bueno, voy a responder aquí comentarios. Empezó hace poquito la transmisión, apenas hace 8 minutos. Hola, hola muchachos. Entonces estamos aquí haciendo un repasito para el examen. Y a las demás personas que están aquí, pues también, si les llama la atención, pequeña introducción al origen de la filosofía y de la filosofía presocrática. Entonces, la filosofía nació por la necesidad de explicar el mundo, la realidad, el cosmos, darle ver del orden de las cosas de una manera más racional, crítica, lógica, no arbitraria, siguiendo ciertas leyes, que no se daba antes porque se daba por medio de la mitología. Ahora, aparecen unos pensadores que se les llamaron los presocráticos. Cuando decimos presocráticos nos vemos atentados a decir que presocráticos por el pre viene de antes y socráticos pues por Sócrates, ¿sí? Si todo el mundo ha escuchado alguna vez a Sócrates. Sin embargo, no todos estos pensadores se dan directamente antes de Sócrates. De hecho, hay varios filósofos presocráticos, como por ejemplo Demócrito y Anaxágoras, que fueron contemporáneos o fueron posteriores. Es decir, que Anaxágoras, por ejemplo, vivió en la misma época de Sócrates y Demócrito vivió después. Entonces, ¿por qué se le dice presocráticos? Se les dice pre porque es como un pensamiento previo a los planteamientos socráticos. Todos estos pensadores van a hablar sobre la física, es decir, sobre la naturaleza, sobre las cosas que existen en tanto sensibles. Ellos van a ser los primeros grandes científicos que van a existir. Van a intentar fundamentar la realidad de una manera racional y lógica. Sin embargo, ya es después Sócrates quien empieza, pero ninguno habla propiamente del ser humano, es decir, del orden ético, moral, de cómo vivir en sociedad, del gobierno, de la verdad, sino que ellos están intentando describir la realidad de una manera más científica, empírica, observacional. Ya es con Sócrates y ahí pues con los tres grandes pensadores clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que empiezan a pensar ya en el ser humano propiamente, en su ser humano, en la relación con los otros. Entonces por eso se les llama presocráticos. No porque sean anterior temporalmente, aunque la mayoría lo son, sino porque plantean y buscan el origen, los principios de todas las cosas, de todo el cosmos, el orden del universo. Ahora bien, el primer presocrático que aparece, se piensa que el primer
gran filósofo que apareció fue Tales de Mileto. Pensemos que cuando hablamos de la filosofía siempre pensamos en la filosofía occidental, en el pensamiento occidental, es decir, pudo haber muchos filósofos antes, pudo haber muchos pensadores antes, pero quizá o no tuvieron escritura o no tenemos registro sobre ellos y pues nuestro pensamiento se fundamenta en los pensamientos occidentales. Entonces, Tales de Mileto aparece más o menos del 625 a.C. hasta el 546 a.C. y Tales de Mileto plantea que debe existir algo a lo cual él le llama arjé. El arjé es el principio constitutivo de todas las cosas, arjé o arché. Entonces, el arjé, que es el principio, lo que es lo más fundamental de toda la realidad, lo más pequeño, lo más constitutivo, lo más originario, es lo que plantea Tales que debe buscar la filosofía, que debe encontrar la filosofía, porque recordemos que ya no queremos fundamentar la realidad por medio de la mitología, sino que ya lo queremos fundamentar de una manera racional. Entonces, Tales plantea que debe haber un principio constitutivo de todas las cosas. Él planteó que ese principio constitutivo de todas las cosas era el agua. Él decía que el agua era lo más originario, era lo más pequeño, lo más básico que tenían todas las cosas. Todas las cosas estaban constituidas de agua para él. Este vaso estaba constituido por agua, esto estaba constituido por agua, que dependiendo de sus estados de la materia, cambiaban y se configuraban para hacer que estos fueran sólidos y lo que está dentro es un líquido, pero entonces el aire sea gaseoso y demás. Entonces él decía que a pesar del cambio, lo único que permanecía es que las cosas estaban constituidas de agua. Hoy en día podemos pensar que esto es un pensamiento, podríamos pensar que esto es un pensamiento, podríamos pensar que esto es pues completamente arbitrario y sabemos que las cosas pues, no son agua, sí, o sea, no. Pero piensen que este es un pensamiento que está mucho antes de tener cualquier tipo de acceso a la tecnología que hoy tenemos para poder observar la realidad. No había telescopios, no había microscopios, no había la manera de hacer ciencia como la tenemos hoy en día. Tanto es así que nosotros todo lo que aprendemos en el colegio, aprendemos en las diferentes instituciones educativas en las que estamos a lo largo de toda nuestra vida, son impuestas. O sea, nadie como tal ha visto la constitución del agua y sabe que es H2O, pero no se lo dijeron en el colegio, no se comió el cuento y uno dijo, ah, bueno, el agua es H2O y ya. Uno no ha hecho experimentos propiamente. Lo que estaban intentando hacer estos pensadores era por medio de la observación, por medio de sus sentidos, intentar describir la realidad, lo cual es sumamente loable. Por eso son los primeros grandes científicos. Ahora bien, él dice entonces que pues todo está constituido de agua y pues todo está constituido de aguas también porque él vivía en Mileto, que era un puerto, tenía agua por todas partes, entonces dijo el agua es fundamental, el cuerpo está de hecho constituido de agua, todo tiene que estar conformado por agua y por eso su arjé fue el agua. Este filósofo fue un filósofo monista. Los filósofos monistas, pues mono viene de uno, son filósofos que piensan que solamente hay un arjé, es decir, un principio constitutivo de todas las cosas. Ahora, ese principio es material y único, es decir, el agua es una cosa material, o sea, es algo que nosotros tocamos, palpamos, sentimos, ta, ta, ta. Pues bien, Tales fue maestro de un señor que se llamaba Anaxímenes. Pues se cree, ¿no? Porque no, o sea, hay como historiadores que hablan al respecto, pero pues, o sea, son muchos años antes de Cristo, hay pocos datos y poco escribieron, o escribieron mucho, pero ya no tenemos mucha constancia de lo que escribieron. Y entonces, bueno, su alumno Anaxímenes le dijo, chévere, Tales, bacano lo que me acabas de decir, me parece que tiene que haber un principio constitutivo de todas las cosas, tiene que haber una fundamentación de la realidad más allá de los dioses, te creo, te como el cuento, sin embargo, yo creo que hay algo más originario que el agua, hay algo más chiquito, más constitutivo, más antes, anterior al agua, y él plantea que es el aire. Él dice que el aire es fundamental para la respiración tanto de los seres humanos como de los animales, que se extiende sin límite, que de hecho es mucho más anterior, mucho más previo, bueno, previo al agua porque se junta o se separa por medio de los estados pues, de la materia y la configuración de la materia. De hecho, dice que las cosas se juntan por medio de la condensación y se separan por medio de la rarefacción. Y pues hoy en día lo vemos, si nosotros vemos aire condensado, pues eso se vuelve agua y si se condensa más, pues se hace pipo, se condensa más, pues se vuelve sólido y así. Entonces todas las cosas estaban configuradas dependiendo de la relación entre la expansión y la condensación que se daba por medio de la temperatura. Piensen, esto en serio es increíble. Es increíble que
600 años antes de Cristo estén planteando estados de la materia y configuraciones de la materia y que tienen alguna relación con la temperatura y que estos hayan sido los primeros grandes pensadores que intentaban fundamentar la realidad. Eso es como, bueno, ahora bien, contemporáneo a, bueno, voy a volver aquí al chat. Esto queda guardado, sí. Sí, voy a hablar de Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras. Bueno, continúo entonces. Entonces, ya pasamos por Anaxímenes, alumno de Tales, que pensaba que el Arjé era el aire, Tales pensaba que el Arjé era el agua, y Anaximandro, que fue contemporáneo a Tales, se cree que también fue maestro de Anaxímenes, pero pues bueno, reitero, no hay tantos datos, pues porque, mucho tiempo antes de Cristo, planteaba, decía, bueno, entiendo que debe haber un principio constitutivo, estoy súper de acuerdo. Sin embargo, me parece que decir que sea algo definido, pues es muy complejo, porque ¿cómo me vas a decir que del fuego, el fuego está constituido de agua? O sea, si yo veo algo quemándose, ¿cómo voy a decir que eso está constituido de agua? O si veo algo completamente sólido, ¿cómo me vas a decir que eso está constituido de aire? Yo no me creo ese cuento. Tiene que haber algo constitutivo, sí, pero no sabemos qué es. Por este motivo, él le llama a ese algo constitutivo, le llama apeiron, o como se diga. Apeiron o apeirón, traduce como algo indefinido, algo que no se sabe precisamente qué es. Entonces, por ejemplo, este vaso está constituido de apeiron, esta botella está constituida de apeiron, este lapicero está constituido de apeiron, todos los libros están constituidos de apeiron en diferentes configuraciones. ¿Qué es el apeiron? No se sabe. Pensemos un equivalente en ciencia contemporánea, no sé, sabemos que en el universo hay algo que se llama materia oscura. No sabemos exactamente qué es, pero sabemos que constituye casi todo el universo, pero se le llama materia oscura. No se sabe qué es, se llama materia oscura. Eso es más o menos el equivalente a apeiron. Apeiron constituye todo y configura todas las cosas. No es ni agua, ni aire, no es ni fuego, no es ni tierra, no es ningún elemento particular, pero está en todo, constituye todas las cosas y es algo indeterminado e infinito. Ahora bien, estos filósofos se les llamó filósofos monistas. ¿Por qué? Como les decía, buscan el principio constitutivo de todas las cosas y que es único y material. Por aquí me preguntan, ¿cuáles son las características de un arjé? Un arjé es algo que constituye todas las cosas, es el principio originario, principio constitutivo de todas las cosas. De hecho, la palabra arjé se escribe realmente arché, pero la CH suena como J pues, en castellano, y aquí vienen muchas palabras, por ejemplo, anarquía es el no principio. Entonces, cuando no piensa en la anarquía, es A viene de no y esa parte final viene de arjé, entonces sería el no principio de las cosas. Sí, esa es la palabra primera que se me ocurre. Entonces, el arjé es el principio que da orden a todas las cosas, es el principio constitutivo, es lo más originario, ¿sí? No es el principio, no hay que confundirlo con un principio creador, porque aquí estamos tratando de salirnos del pensamiento mitológico. Aquí no hay dioses, estamos tratando de que no hayan dioses, dicen los filósofos presocráticos. O sea, ya nos vendieron el cuento durante un montón de siglos que todo lo hace Zeus y pues no, ya no, ya no. Vamos a intentar hacer algo más. Tiene que haber algo constitutivo. Hoy en día podemos pensar que un arjé puede ser el átomo o un arjé puede ser, sí, el átomo. El átomo es como un principio que constituye todas las cosas. Sabemos que todas las cosas se supone que tienen átomo, pues básicamente. Eso sería el arjé. La característica de ser el principio constitutivo que pues, es lo más originario, lo más pequeño, lo más fundamental que tiene todas las cosas. Entonces, bueno, ya vimos los filósofos, bueno, gran parte, hay otro filósofo que no hemos visto que es monista, sí, pero no. Estos filósofos son monistas porque buscan un arjé único y material. O sea, el apeiron, así no sepamos que si algo indeterminado es algo material. El aire es algo material, o sea, algo que se puede palpar, tocar. El agua también es algo material. Entonces, luego aparece otro filósofo que se llama Anaxágoras. Anaxágoras dice, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, les como el cuento de que tiene que haber un principio constitutivo de todas las cosas. Hasta aquí bien. Les creo también que tiene que haber un principio material. Es obvio, pues las cosas tienen materialidad, o sea, materia. Ta. Pero,
cómo esas cosas, ustedes dicen todo el tiempo que las cosas se unen y se separan y que guacho, pero cómo las cosas se unen y se separan, ¿cómo? Tiene que haber algo más, tiene que haber una energía, tiene que haber un movimiento, tiene que haber algo más que una o separe esas cosas materiales. Y por eso dijeron que tenía que haber, Anaxágoras planteó que tenía que haber dos principios constitutivos, o sea, dos tipos de arjé, uno material y uno inmaterial. Uno material, pues porque las cosas tienen materia, pero uno inmaterial porque tiene que juntar y separar las cosas que existen, o sea, si no, no tendría sentido. A este tipo de filósofos se les llama filósofos pluralistas, porque si bien buscan el arjé, dicen que no es único y inmaterial, sino que se constituye de varios principios, uno material y uno inmaterial. Bien, Anaxágoras entonces plantea, sí, tiene que haber algo material, pero no creo que sea ni el agua, ni creo que sea el aire, ni creo que sea el apeiro, sino que yo planteo que es algo que le llamo semillas, gérmenes o partículas. Para él había algo pequeño e indivisible, de un número indeterminado, diferentes entre sí, eh, innumerables, o sea, incontables, infinitas, que eran lo más pequeño que podía llegar a existir, que él le llamó igual semillas, germen o partículas, lo mismo. Ahora, había una fuerza que lo unía y que lo separaba, a la cual él llamó nous. Nous traduce inteligencia. El nous sería aquello que une y separa las cosas. Para él existía una suerte de inteligencia universal, como un orden universal del mismo pues, cosmos, ya es orden, o sea, del mismo universo. El cosmos estaba estructurado de tal manera que hacía que las cosas se unieran y se separaran de determinado modo. Entonces, el nous une y separa las cosas y forma algo que después Aristóteles le llamó homeometría. En ese orden de ideas, para explicarlo mejor y que no suene como a ruso, esto está conformado, este vaso, no tengo más cerca para poner ejemplos, este vaso está conformado por un montón de partículas, semillas o gérmenes, esos son sinónimos, entonces está conformado por un montón de semillas o partículas que por la fuerza del nous, es decir, el nous sería como una fuerza, como hoy en día podemos hablar de la fuerza de gravedad o de la fuerza centrípeta, cualquier tipo de fuerza, ¿sí? Por medio de una fuerza llamada nous, forma la homeometría vaso. Hay otras partículas distintas que unidas por el nous forman la homeometría botella. Y así con todo. En ese orden de ideas, yo soy una homeometriota que tiene homeometritas adentro y tiene, que serían mis órganos, y cada homeometría tiene sus propias partículas que por la fuerza del nous, de la inteligencia, de ese orden del cosmos, se organizan de tal manera que conforman todas las cosas. Voy a ver mensajes. La última pregunta creo que la respondo al final. Vuelvo acá. Entonces, pues bueno, hasta ahí va muy bien. Entonces, se supone que esta fuerza que ordena el cosmos es el primer movimiento, el primer impulso, lo que hace que las cosas se junten o se separen. Entonces, digamos, nada es arbitrario, nada es azaroso. Que se diera el Big Bang se dio porque había una determinación de la inteligencia, del nous universal para que se diera el Big Bang y como luego configurara los planetas y configurara las estrellas y configurara la Tierra y luego la vida y luego el ser humano y luego el coronavirus, ¿sí? Pero todo eso se da porque el mismo nous estructura las cosas. Ahora bien, luego aparece un pensador llamado Demócrito. Demócrito quizás sea un poco más conocido, pues porque el hombre cogió y leyó a Anaxágoras y dijo, ja, me gusta lo que estás diciendo, pero le voy a poner otro nombre, le voy a poner átomo. El átomo es algo que no se puede dividir, no se puede fragmentar. Es la partícula más indivisible y pequeña, tal cual la definición que había dado Anaxágoras, pero él le puso átomo. La diferencia aquí es que él dice que todos estos átomos están en el vacío. Están en el vacío y de manera arbitraria, es decir, hay dos arjés. El átomo es el arjé material y el vacío es el arjé inmaterial. Ellos están ahí como en el universo siendo están los átomos. Y de la nada se chocan y se juntan con otros, pero es completa y absolutamente arbitrario. La diferencia aquí es que Anaxágoras sí piensa que no hay azar propiamente, sino que hay una determinación del nous, mientras que para Demócrito todos esos movimientos de los átomos que se hayan juntado separados completamente azaroso. O sea, es tan arbitrario y tan coincidencial que haya vida, que haya coronavirus, que haya seres humanos, que haya evolución, que el dinosaurio haya dejado de existir y que guachu guachu, como que no lo hubiese hecho.
Simplemente la configuración fue así, pero pudo perfectamente no haberla sido. Esa concepción del átomo, pues se volvió sumamente fuerte en la ciencia y pues bueno, luego la teoría atómica de Bohr y de para adelante hoy en día, pues hablamos del átomo, ya sabemos que no es indivisible, ya sabemos que tiene partículas subatómicas, pero finalmente ese es el principio que fundamentó gran parte de la ciencia contemporánea. Ahora, Demócrito también plantea algo muy interesante, que lo puso ahí literalmente, lo arrojó sobre la mesa, cogió como, uno diciendo con un micrófono y como que lo tiró como ¡pa! Les dejo aquí para que lo piensen. Él pensaba que los sentidos nos ofrecían una información no errónea del mundo, pero sí engañosa. ¿Qué me hace pensar que, no sé, que está atardeciendo? Más bien que está de noche. Pues que lo estoy percibiendo, sí, pero qué tal que de pronto tenga, no sé, un problema en los ojos o que tenga una psicopatología o algo semejante que me haga pensar que está atardeciendo, pero finalmente está de noche. O en su defecto, yo le mostraba a mis estudiantes ilusiones ópticas. Con las ilusiones ópticas, si bien uno sabe que se puede estar engañando, tus ojos ven lo que están viendo, aun cuando el cerebro propiamente sepa que se está engañando. ¿Qué pasa entonces? Demócrito plantea que no hay manera de percibir la realidad de manera objetiva. No hay un mundo objetivo, o sea, no hay un mundo objetivo, es algo que es para todos por igual. No hay manera de concebir algo para todos por igual porque cada quien tiene una percepción de la realidad. Y en ese orden de ideas, los sentidos perfectamente me pueden engañar y hacerme creer que estoy viendo algo cuando realmente no lo estoy viendo. Y eso es pues bastante problemático. Posteriormente en la filosofía va a hablar de esto Platón, va a hablar de esto, sí, va a hablar de esto sobre todo Platón, porque para Platón evidentemente los sentidos nos engañan, pero posteriormente podemos hacer un video de Platón también para mis muchachos, que el próximo periodo veremos este tema. Ahora bien, Empédocles por su parte plantea que existen 4 elementos. Existen 4 elementos que serían el principio material, es decir, el arjé material. Pero estos 4 elementos que son aire, fuego, tierra y agua, aire, agua, ¿qué? Aire, agua, tierra y fuego. Aire, agua, fuego, tierra. Bueno, en fin, los 4 elementos se unen y se separan por la fuerza del amor y el odio. Y esto suena súper cursi, pero no lo piensen como cursi, simplemente le puso ese nombre, pero cuando hablaba de amor, hablaba de las fuerzas que unían. Hoy en día puede llamarse la fuerza de gravedad, puede llamarse la fuerza centrípeta, puede llamarse la fuerza magnética cuando une las cosas, cualquier tipo de fuerza que una las cosas, y el odio sería cualquier tipo de fuerza que separe las cosas. Entonces puede llamarse la fuerza centrífuga, puede llamarse la fuerza magnética, pero cuando la polaridad, ¿sí? Cualquier cosa que separe. En este momento no tenían esos nombres propiamente que hoy sabemos, pero pues él estaba hablando de fuerza, no estaba hablando como, pues la fuerza del amor. Entonces, en ese orden de ideas, esta botella es una combinación entre el fuego, el aire, la tierra y el agua, una configuración en este caso de pronto puede ser de tierra y de agua, que por la fuerza del amor se condensaron de tal manera que generaron esta botella. Miren que Empédocles está combinando un montón de planteamientos, está combinando planteamientos de Anaxímenes, está combinando planteamientos de Tales, está combinando planteamientos de Anaxágoras cuando estaba hablando del nous, ¿sí? O sea, está combinando diferentes tipos de planteamientos para llegar a los 4 elementos que se unen por la fuerza del amor y del odio. Hasta aquí, pues todo tranquilo, hay unos filósofos monistas, hay unos filósofos pluralistas, entonces los filósofos monistas piensan que existe un arjé único y material, estatales, que para él es el agua, Anaximandro, que para él es el apeiron, Anaxímenes, que para él es el aire, y están los filósofos pluralistas que piensan que hay unos arjé material y un arjé inmaterial, que son el principio constitutivo de todas las cosas, y está Anaxágoras con las partículas, semillas que se unen o separan por medio del nous y forman neumometrías, está Empédocles que habla de los elementos que se unen y se separan por el amor y el odio, y está Demócrito que habla sobre los átomos y que los átomos están en el vacío y de manera azarosa se van juntando. Hasta aquí, nice, sencillo, por supuesto. Pero luego aparecen otros 2 pensadores, bueno, nos faltan 4 de los grandes filósofos presocráticos, que son Zenón, Pitágoras, Heráclito y Parmenídes. Heráclito y Parmenídes los voy a dejar por fuera para un próximo video porque ellos solitos hacen un video y no los puedo pasar tan por encima. Heráclito y Parmenídes son fundamentales dentro de la historia de la filosofía, pero entonces vamos con Zenón y con Pitágoras. Zenón
planteaba que no existía un arjé. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo es un presocrático? Pues porque se preocupa y habla sobre la naturaleza. Zenón planteaba que no existía un arjé y uno dice, pero ya me convencieron de que existía un principio constitutivo. O sea, venimos hablando de ese berraco principio constitutivo, ¿cómo entonces no va a haber un principio constitutivo? Él decía que no podía haber un principio porque no existía el movimiento, porque nosotros tenemos la ilusión de que las cosas se mueven, pero realmente están quietas. Por ejemplo, el cuerpo humano. En el cuerpo humano se supone que hay un movimiento, pero a la hora del té parece estar quieto, parece estar quieto. En ese orden de ideas, los sentidos me engañan. El ser es, y eso lo va a heredar de un filósofo que les digo, haré otro video que se llama Parménides. El ser es, y es estático. Yo no puedo estar vivo y muerto a la vez. Yo no puedo estar caminando y sentada a la vez. Yo no puedo estar dormida y despierta a la vez. O soy o no soy. Y en ese orden de ideas las cosas son estáticas. Piensen, por ejemplo, como en las películas, como se hacían antes con fotogramas. Entonces antes las películas eran un montón de fotitos que se ponían juntas y eran fotitos que estaban así como con movimientos muy pequeños uno con el otro, que todos se ponían uno tras otro y daban la ilusión del movimiento. Pero a la hora del té las cosas estaban realmente quietas, sino que nosotros, precisamente por que los sentidos nos engañan, veíamos como si se movieran cuando realmente no se movían. Él plantea, para justificar esta idea, una paradoja, la paradoja de Aquiles y la tortuga. Grosso modo, porque esto tiene más que ver con matemáticas que con otra cosa, y pues a mí no me gustan las matemáticas, grosso modo lo que plantea es que, digamos, aquí, la paradoja dice lo siguiente, Aquiles va a tener una carrera con una tortuga. Sin embargo, pues obviamente Aquiles es más rápido que la tortuga, entonces va a decir, bueno, yo te voy a dar una distancia entre, pues una distancia entre nosotros, pues para que tengas una ventaja. La tortuga se adelanta un espacio. Lo que pasa es que Aquiles siempre, digamos, el requisito es que solamente puede recorrer la mitad de la distancia entre él y la tortuga. Cuando empieza a avanzar, si avanza solamente la mitad, pues no la va a alcanzar. Cuando está en la posición que está la tortuga ha avanzado. Cuando está en la posición que está la tortuga ha avanzado y finalmente nunca la va a alcanzar. Pensémonos esta relación con los números. Entre 1 y 2, ¿cuántos números hay? Hay infinitos números. Yo nunca voy a abarcar la totalidad de los números que hay únicamente entre 1 y 2. Puedo acercarme muchísimo al 2, pero nunca voy a llegar al 2. Si yo, por ejemplo, estoy frente, digamos, este dedo con este dedo, va a avanzar este dedo la mitad de la distancia hasta este dedo. Avanza esto, la mitad, esto, la mitad, esto, la mitad, esto. Si yo siempre digo la mitad, nunca lo va a alcanzar. Va a estar infinitamente cerca, pero no lo va a alcanzar. Y va a haber un punto en que aun cuando se mueva, está quieto. O sea, por eso mismo es una paradoja, pero está quieto. Más bien, da ahí la ilusión de movimiento, pero está quieto porque va a ser tan minúscula la distancia que ni siquiera se va a notar. En ese orden de ideas está estático. Y por esto Zenón es tan problemático, porque no se mete, no se considera un filósofo monista, no se considera un filósofo pluralista, porque no tiene arjé. De hecho, niega que existe un arjé, porque niega que existe un principio constitutivo de todas las cosas, porque las cosas no tienen principio, porque siempre han existido, porque no hay movimiento. Entonces, ¿por qué es presocrático? Pues porque se preocupa por la física, se preocupa por la naturaleza, por eso se sigue metiendo en este combo. Ahora, hay otro pensador llamado Pitágoras que estoy segura que han oído en repetidas ocasiones. Pitágoras plantea, bueno, primero Pitágoras, hay como un misticismo ahí con Pitágoras todo raro, porque no se sabe si Pitágoras fue solamente uno o fueron varios que se atribuyeron el nombre Pitágoras. Me tomo agua que me va a morir. Bueno, no es agua, es café. Entonces, Pitágoras no se sabe si fue propiamente un sujeto que tenía unos alumnos o que era una escuela de personas que se hicieron llamar los pitagóricos, pero el punto es que esa gente pues era toda mística, de hecho para ingresar había que ser vegetariano y eran todos así como todos sectas, hablaban que el alma reencarnaba y que transmigraba en otras almas y bueno, se ponen ahí como con un misticismo y todo extraño, pero más allá de eso fueron unos excelentes matemáticos, astrónomos y demás, pues todo el mundo conoce el teorema de Pitágoras y bla. Para él, el principio constitutivo de todas las cosas era el número. Él o bueno, ellos, como sea, ¿me entienden? Consideraban que el número era un principio material, o sea, que era una cosa. Hoy en día podemos pensar que no, o sea, pues que el número uno no ve, yo le digo a mis estudiantes que ahora están aquí, pues es que es verdad que uno no ve caminando por ahí el uno, o sea, no está por ahí siendo un uno,
y por ahí hay otro 2 y se juntan y forman un 3 y se aman y después con un 4 y tienen un 7, o sea, no. Sin embargo, para Pitágoras o los pitagóricos, sí, el principio de todas las cosas, el sustrato, el fundamento de todo se da a nivel numérico. Hoy en día podemos pensar que ese sustrato más bien es abstracto, es decir, yo puedo nombrar la realidad por medio de las matemáticas, de hecho por eso existe la física, o sea, uno sabe que hay una fórmula para describir cualquier cosa, el movimiento, el tiempo, la distancia, la velocidad, lo que sea, todo tiene una fórmula y pues uno lo ve hecho en clases de física. Sin embargo, este planteamiento de Pitágoras pues piensa, estos pensamientos dicen que el número es algo que existe de manera material. Es decir, ellos se consideraban a sí mismos monistas, porque su principio era un arjé material y único. Sin embargo, hoy en día podemos pensar que no es algo material, porque el número es algo abstracto. Pero entonces por eso es que está ahí esa concepción difusa de saber si se meten como monistas o como pluralistas. En líneas generales, y como para dar una suerte de cierre para responder a las preguntas y a lo que hay en el chat, si tienen preguntas pueden plantearlas. Lo interesante de estos filósofos, más allá de qué arjé propusieron y cuál no, lo interesante es pensar que ellos intentaban plantearse la realidad de manera lógica. En este momento, ciencia y filosofía tenían el mismo frente, el mismo camino, puesto que ambas intentaban resolver el fundamento de la realidad. Cuando la filosofía y la ciencia se partió, cuando la ciencia se volvió más experimental y la filosofía un poco más intuitiva, más conceptual, la filosofía se ocupó de cosas que no se podían responder de manera empírica, de manera sensorial, el alma, cójame un pedacito de alma y póngamela aquí en esto para examinarla, no se puede. Mientras que la ciencia sí empezó a hacer ese tipo de cosas. Hay momentos en los que convergen, pues porque la filosofía finalmente es la búsqueda por determinar qué son las cosas por el fundamento de la realidad, es la pregunta del por qué, del por qué, del por qué, del por qué, así al infinito. La filosofía nace entonces en una búsqueda no solamente de responderse el porqué de las cosas, la fundamentación de la realidad, del cosmos, sino también para desprenderse de un pensamiento mitológico, arbitrario, colectivo, fantástico y buscar una explicación más racional, lógica, con ciertas leyes, con cierto discurso individual, autónoma, fundamentada con un método. Y estos filósofos pues están aquí. Posteriormente haré un video hablando de otros dos presocráticos fundamentales que son Parmenides y Heráclito, pero ellos se merecen sus propios videos. Entonces, pues ya, voy a ir al chat y voy a responder preguntas que tengan. Hola, hola. La definición de mitos y logos, pues rápidamente la mitología es el pensamiento, mito sería lo colectivo, sería lo que se hereda por medio de la tradición, lo que tiene unas maneras antropomórficas de darse los dioses, buscan, digamos, explicar la realidad, pero sin un fundamento propiamente, es decir, es arbitraria, se da por medio de tradición oral y colectiva. Y el logos, por su parte, traduce como palabra o discurso, y es aquel pensamiento fundamentado, racional, individual, que busca ciertas leyes, cierta fundamentación. Muchas gracias, Matías, no, qué grande, gracias por esto, va a haber más, pues espero que sí, esto queda guardado, sí, profe, puedes hablar sobre los que llaman parecidos, los que empiezan con Anax, ya los hablamos, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Anaximandro, filósofo monista que planteaba que el arjé era el apeiron, Anaxímenes, monista, el aire, y Anaxágoras, pluralista, semillas o partículas o gérmenes que se juntan y separan por la fuerza del nous y que forman homeometrías. Ya hablamos de mitos y logos. ¿Qué piensas de la tesis de Jagger y John Kranz de que los filósofos presocráticos hay más mitología de lo que suele admitir de la interpretación de la filología positivista del siglo XX? Sí, por supuesto hay mucha mitología. Es que es imposible desprenderse de la nada de un pensamiento mitológico. Quien realmente, y eso, que busca desprenderse es Sócrates. Aquí de hecho hay muchos que siguen hablando de alma, que siguen fundamentando las cosas de una manera un poquitico más fantástica, llamémoslo así, pero son los pinos de la búsqueda por desprenderse de una explicación arbitraria. Claro, es muy complejo desprenderse completamente del pensamiento mitológico. Hoy en día no lo hemos hecho y no estoy diciendo que la religión sea mitología propiamente, pero no nos hemos desprendido del pensamiento de Dios o de las ideas de lo sobrenatural. En la modernidad, Descartes
casi se le cae la realidad si no hubiera hablado de Dios. Berkeley también terminó hablando de Dios para fundamentar la realidad. De Spinoza todo era Dios. Hasta Kierkegaard, filósofo contemporáneo existencialista, finalmente buscaba en Dios una respuesta. Hay muchos filósofos aún creyentes que buscan en Dios el fundamento de la realidad. Podríamos criticar la filosofía contemporánea también. Es muy complejo desprenderse de un pensamiento sobrenatural pues, para pensarse la fundamentación de las cosas. Es casi imposible. Pero la búsqueda de los presocráticos es intentar alejarse de eso y buscar una fundamentación más racional, más lógica, más ceñida a cierta observación empírica, comprobable. Ovier dice, quiero entrar a una universidad en Colombia, pero no sé si el examen de admisión para el estudio de filosofía sea muy complejo. Pues hazlo. No sé qué más decirte. Sergio, profe, ¿puedes explicar más a fondo lo que es las paradojas y más ejemplos de estos? Gracias, pues ya vimos lo de las paradojas, en específico la paradoja de Aquiles y la tortuga, que más allá de ver todo tipo de paradojas, lo que quiere explicar, porque también se nos plantea otras, pero pues quedémonos con esa, lo que pretenda plantear es que no existe un movimiento, que existe una ilusión de movimiento, pero que realmente todo está en un orden estático. Que estemos o no de acuerdo, pero se nos plantea esto. Una pregunta casi fuera de contexto. ¿Cuál es la diferencia entre metafísica y ontología? ¿Y son iguales? No, pero son muy parecidas. La metafísica es el estudio del ser en cuanto tal. Y la ontología es de lo que es común a los seres, a los entes, es decir, el ser. O sea, ambas convergen en el estudio del ser. No, la diferencia es bastante ambigua realmente. O sea, la ontología por definición es el estudio de lo que es común a los entes, es decir, el ser. Y la metafísica es el estudio del ser en cuanto tal. O sea, el ser. O sea, ambas estudian el ser. ¿Qué caracteriza a los presocráticos? ¿Qué criticarías de ellos y qué admiras? Caracteriza a los presocráticos una búsqueda por encontrar principios fundamentados. ¿Qué les critico? Creo que nada. Es que imagínense 600 años antes de Cristo sin los recursos que tenemos hoy en día. Yo a mis estudiantes siempre les digo, muchachos, ustedes están acostumbrados a tener todo dado, todo no lo dan, todo no lo ofrecen como por sentado. O sea, nadie ha hecho un experimento para saber de qué está compuesta el agua. Sin embargo, sabemos que está hecha de H2O. Y es por el discurso que hemos heredado de generación en generación. Podemos pensar que se tiene un carácter mitológico, pero pues que se supone que está fundamentado por medio de la ciencia. Sin embargo, esta gente de verdad fue y observó. Nosotros estamos acostumbrados a simplemente recibir información o buscarla en Wikipedia. Entonces, ahí voy a lo que admiro. Admiro la capacidad de admirarse. Me parecería genial que nosotros tuviéramos la posibilidad de admirarnos, pero es que ya estamos acostumbrados a la realidad. Trato constantemente en mi vida cotidiana que todo me admire y motivar a mis estudiantes a que todo les admire, todo les asombre, todo les cuestione, todo lo problematicen, porque el mundo no se nos puede dar por sentado, que tenemos que pensarnos la realidad. ¿Y a qué llamamos ser? Ser es lo que muchos llaman el eidos, o sea, la idea o la forma. Es decir, es lo que le da una esencia a algo. Esto es un problema gigante. De hecho, por aquí tengo un texto de Martin Heidegger que se llama Ser y Tiempo, en donde habla de la diferencia de ser y ente. Ente sería, digamos, como la cosa, y ser es lo que es la esencia de la cosa, lo que le da sentido, lo que es la base, el substrato. El ser sería la esencia de las cosas. Entonces, cuando hablamos del ser en cuanto tal, esto suena todo, en la metafísica es el estudio de la esencia de las cosas. Por eso ahí también se mete el estudio, por ejemplo, del alma, de Dios, de la idea, de la verdad, porque es la esencia, el substrato, lo que le da orden, lo que le da estructura, lo que le da sentido a las cosas. Eso en líneas generales, el ser pues, es un problemón gigante en la filosofía que, digamos, responder qué es el ser. Hay un texto gigante de Heidegger que llama Ser y Tiempo intentando definirlo. ¿Tienes alguna filósofa que admiras? Pues yo siempre voy a hablar de la misma porque para mí fue la introducción a la filosofía, la primera filósofa y filósofo que leí, o sea, lo primero que me acercó a la filosofía fue Simone de Beauvoir, la admiro profundamente, y también Hipatia de Alejandría por ser la primera mujer docente que fue capaz de enfrentarse a los órdenes establecidos propiamente masculinos. ¿Qué filósofos sientes que te representan en forma de pensar? No sé, no me habían preguntado eso nunca, me parece una pregunta muy chévere. No sé, no sé quién me representa. O sea, hay filósofos que me gustaría pensar como ellos, más bien.
Tengo mucha admiración por un filósofo que es Albert Camus, que me gustaría pensar así, pero pues soy sumamente ajena a ese pensamiento. De hecho, yo soy muy idealista. Un filósofo que se acerca a mi manera de pensar, pues últimamente he leído más a un filósofo que se llama Byung-Chul Han y me siento como muy cercana a su manera de pensar frente a las críticas que tiene la sociedad mediatizada. Me siento cercana a esos planteamientos, pero digamos que me siento identificada, mira que nadie, o sea, admiro muchos filósofos, pero es que en mi vida personal soy muy distinta a mi vida académica e intelectual, digámoslo así, soy bastante muy distinta. Eh, bueno, por ahí me dijeron, jaja, me alegro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas por este live, esto, como les dije, está pensado para mis estudiantes de noveno, pero pues por supuesto todos podemos interesarnos en el origen de la filosofía y los primeros grandes pensadores. Espero hacer más de estos lives. Pueden escribirme en los comentarios. ¿Qué otros filósofos de pronto quieren un resumen o qué otro tema? No solamente para hacer en live, sino para hacer como videos. Tengo muchos videos de distintos temas aquí en mi canal. Entonces, por supuesto, pueden ir a verlos. Y llegaste justo para la despedida. Sí, profe, si tuvieras que ser un filósofo, ¿cuál serías? No sé, un filósofo con plata. Fontaine, de pronto. Eh, Bueno, muchísimas gracias y nos vemos mis estudiantes en clase y los demás en otros videos. Que estén muy bien y adiós.